that following the recent high-level releases, the plight of all other hostages is not forgotten. La toma de rehenes sistemática y difusa, que quienes se mantienen bajo las condiciones más inhumanas, debería considerarse como un crimen de lesa humanidad. Debemos todos asegurar que las liberaciones recientes de alto nivel que han ocurrido no impliquen olvidarnos de la lucha de todos los otros rehenes. Both in Bogotá and Arauca, I heard heartbreaking testimony of many relatives who stated that their loved ones had been arrested and detained, often for periods of 2 years or more, on the basis of not always well-founded accusations. Tanto en Bogotá como en Arauca he oído testimonios conmovedores de muchos parientes de quienes han dicho que sus queridos han sido arrestados y detenidos muchas veces por periodos de 2 años o más, sobre la base de acusaciones no siempre bien fundamentadas. Every effort should be made to avoid arbitrary detention and arrest, and to ensure that accusations made are well-founded. Todo esfuerzo debería realizarse para evitar la detención arbitraria y los arrestos arbitrarios y garantizar que las acusaciones estén bien fundadas. I commend the efforts made by several institutions to guarantee the rights of internally displaced persons. Aprecio los esfuerzos realizados por parte de diferentes instituciones para garantizar los derechos de los desplazados internos. At the same time, I am troubled by the high number of old and new displaced persons in many areas of the country as a result of the conflict, of guerrilla activity, and of the planting of illegal crops. Displacement places persons under extreme vulnerability. Al mismo tiempo me preocupa el alto número de desplazados nuevos y viejos en muchas áreas del país como producto del conflicto, de la actividad de la guerrilla y de los cultivos ilícitos. El desplazamiento ubica a las personas bajo niveles de vulnerabilidad extrema. More security measures are required to prevent displacement and to better protect those already displaced. Mayores medidas de seguridad se requieren para prevenir el desplazamiento y para proteger mejor aquellos que ya están desplazados. On extrajudicial executions, while the efforts made by the Ministry of Defense are highly commendable, it is disturbing that the figures remain as high as they are. Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, si por un lado los esfuerzos hechos por el Ministro de Defensa son loables, por el otro lado preocupa que las cifras sigan tan altas como lo son. I encourage the Ministry of Defense to continue working to ensure that central orders are enforced at an operational level. The recent dismissal of Army officers, including 3 generals, for failure to exercise proper control over those under their command, facilitating the disappearance and extrajudicial execution of several individuals, is a hopeful indication that such atrocities will not be tolerated and that the Army is moving away from counting bodies as a criteria of success in counterinsurgency operations. Y alentado al Ministro de Defensa para que siga trabajando para garantizar que las órdenes centrales se apliquen también a nivel operativo. La
remoción reciente de los oficiales del ejército, incluyendo a 3 generales, por no haber ejercido un control apropiado sobre aquellos que están bajo su comando, facilitando la desaparición y la ejecución extrajudicial de varios individuos, es una indicación con esperanza de que estas atrocidades no se tolerarán y que el ejército se está moviendo, alejándose de un simple conteo de los cuerpos o de los cadáveres como criterio de éxito en las operaciones contra los insurgentes. I support the commitment expressed by the highest civilian and military authorities of the country that progress in security should be achieved with full adherence to legality and respect for human rights. Apoyo el compromiso expresados por las más altas autoridades civiles y militares del país, en el sentido de que el avance en términos de seguridad debería lograrse con una plena adhesión a la legalidad y al respeto por los derechos humanos. With regard to the implementation of the Justice and Peace Law, after 3 years of its adoption, it seems to me that it could be expedited. Con respecto a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, después de 3 años de su adopción, me parece a mí que podría ser acelerada. Further efforts have to be made to ensure justice for victims. I urge the government to continue working to avoid de facto amnesties for past and current serious human rights abuses, and to ensure that respect for the rights of victims remain at the core of any demobilization policy. Mayores esfuerzos deben realizarse para garantizar la justicia para las víctimas. Aliento el gobierno a que siga trabajando para evitar amnistías de hecho para los abusos de derechos humanos del pasado y actuales, y para garantizar que el respeto de los derechos humanos, de los derechos para las víctimas, permanezca el núcleo esencial de cualquier política de desmovilización. Reparation for victims needs to include a land restitution program for those who lost their land and should benefit equally victims of illegal goods as well as victims of state agents. La reparación para las víctimas debe incluir un programa de restitución de tierras para aquellos que perdieron su tierra y debería beneficiar de igual manera a las víctimas de los grupos ilegales y a las víctimas de los agentes del Estado.